¿Te imaginas una ciudad construida en medio del desierto solo para veteranos de guerra, con todo el esplendor y la organización de la antigua Roma? Hoy te llevaré a conocer Timgad, una colonia romana en el norte de África que, con sus calles en cuadrícula, foros y templos, se mantuvo intacta bajo las arenas del Sahara por siglos. Descubre cómo esta mini Roma ofrecía una vida de privilegios a aquellos soldados que entregaron su lealtad al imperio, y cómo aún hoy nos habla del poder y la visión de Roma en sus territorios más lejanos. ¿Estás listo para viajar al pasado y explorar este fascinante rincón del imperio? Empecemos. En las ardientes y vastas arenas rojas de Argelia, en el umbral del desierto del Sahara, se encuentra un notable testimonio de la presencia romana en África del Norte, una colonia destinada exclusivamente a los veteranos de guerra. Esta ciudad fue concebida y erigida expresamente para aquellos soldados que habían servido a Roma con lealtad y valentía. Su estructura urbana, junto con los restos arqueológicos, ofrece una visión fascinante de cómo eran estas colonias y del estilo de vida que allí llevaban sus habitantes. Este asentamiento nos permite comprender mejor la forma en que Roma trataba a sus veteranos y las recompensas que se les otorgaban tras completar sus años de servicio. Un claro ejemplo de este tipo de colonia es Timgad, cuya distribución urbana en cuadrícula ha llegado hasta nosotros en un estado excepcionalmente bien conservado. Este trazado ortogonal, característico de las colonias romanas, refleja el gusto romano por el orden, la funcionalidad y la racionalidad arquitectónica. Fundada en el año 100 después de Cristo por el emperador Trajano, Timgad encarna el modelo de expansión y de organización urbana que Roma estableció en sus territorios. Trajano, un emperador reconocido por llevar las fronteras del imperio a su máxima extensión, destacó por sus campañas militares en Dacia, hoy Rumanía, y sus conflictos con el imperio parto en el este, un poderoso rival de Roma. Como estratega militar, comprendía el valor de premiar a los soldados veteranos, quienes, tras años de servicio, recibían tierras y un lugar propio donde asentarse. La plaza central de Timgad estaba perfectamente delimitada, con 3 puertas y 2 vías principales que estructuraban el trazado urbano. La primera, el de Cumanus, se extendía de este a oeste, mientras que la Carto cruzaba de norte a sur. Este diseño era característico de muchas colonias romanas. Sin embargo, en Timgad, la Cardo no se extendía hasta los límites de la ciudad, sino que concluía en el foro, justo en el punto de cruce de ambas calles principales. Este foro, como en cualquier ciudad romana, constituía el núcleo de la vida pública, el lugar donde se realizaban asambleas y se encontraban los ciudadanos. Además, en esta misma área central se ubicaba el teatro, otro elemento esencial en el ámbito social y cultural de una colonia romana. En la entrada oeste de la ciudad, se erigía el majestuoso Arco de Trajano, un clásico arco de triunfo que reflejaba la grandeza del modelo urbano de Roma. Con unas dimensiones de 380 por 330 metros, la ciudad de Timgad podía ser recorrida de un extremo a otro en menos de 5 minutos. No obstante, aunque la ciudad era relativamente compacta, el crecimiento de la población llevó a que, con el tiempo, se expandiera más allá de los límites originales de la plaza central, algo que puede apreciarse claramente en imágenes satelitales modernas. En el extremo suroeste de la ciudad, se alzaba un extenso complejo de templos dedicados a las deidades Júpiter, Juno y Minerva. La escala de estos templos era notablemente grande en relación con el tamaño de Timgad y servía como una muestra contundente de la devoción de sus habitantes a los dioses romanos y su fidelidad al sistema político y religioso del imperio. Timgad también contaba con varias termas y hasta una biblioteca, reflejo del aprecio por el aprendizaje y la cultura que caracterizaba a la sociedad romana, incluso en los rincones más alejados del imperio. Esta biblioteca, identificada con una inscripción en su entrada, era uno de los escasos ejemplos que han perdurado desde la época romana, siendo el otro la biblioteca de Efeso. Al igual que en otras ciudades romanas, Timgad fue construida siguiendo un modelo urbanístico estandarizado y flexible, que los romanos replicaban en cualquier región de su vasto dominio. Este modelo podría compararse con la estandarización moderna de las cadenas de restaurantes, donde un establecimiento en Roma no diferiría en estructura de otro en Nueva York, aunque con ciertas particularidades locales. Trajano aplicó esta misma fórmula en otra colonia que fundó en Germania, llamada Colonia Ulpia Traiana, en honor a su propio nombre. Este asentamiento también se basaba en el patrón cuadrado y en la cuadrícula típica, aunque no se conserva tan bien como Timgad. Con el tiempo, esta colonia se convertiría en la ciudad moderna de Colonia, en Alemania, cuyo nombre refleja su origen como asentamiento romano. La idea de crear colonias surgió cuando Roma empezó a expandirse en Italia, durante los primeros tiempos de la República, como un medio de asegurar la lealtad y el control de los territorios conquistados.
Era común establecer estos núcleos urbanos en las nuevas regiones para asentar a los ciudadanos romanos y asegurar así el dominio cultural y político. Hasta la actualidad, muchas ciudades italianas como Florencia, Bolonia, Parma y Cremona mantienen la disposición urbanística romana que les dio origen, recordándonos su pasado como colonias romanas. Cuando estas colonias romanas fueron fundadas, muchas se encontraban en los límites del imperio, funcionando como puestos fronterizos estratégicos. De este modo, la cuadrícula urbana que hoy consideramos moderna en realidad tiene sus raíces en la antigüedad. La primera colonia establecida fuera de Italia fue Itálica, fundada durante la Segunda Guerra Púnica en la actual España. No era casualidad que recibiera el nombre de Itálica, se trataba, en esencia, de una pequeña Italia en el extranjero, replicando el estilo de vida y los valores romanos. Al igual que otras colonias, Itálica también adoptó el patrón cuadriculado característico. Curiosamente, esta ciudad fue la cuna de Trajano y de Adriano, dos futuros emperadores, lo que significa que Trajano mismo provenía de una colonia romana. Durante la época imperial, se hizo común utilizar estas colonias para asentar a los veteranos. Con el establecimiento del ejército como una profesión en toda regla, era necesario asegurar que aquellos soldados que sobrevivieran al servicio prolongado recibieran recompensas por su lealtad y sacrificio. Esto resultaba en una ventaja para Roma. Por un lado, mantenía una presencia militar en zonas clave, lo que reforzaba el control y autoridad del imperio. Por otro, se recompensaba a los veteranos y se les daba un hogar seguro. Timgad fue creada por Trajano específicamente para los veteranos de la Tercera Legión Augusta. No todos los soldados de la legión se retiraban a la vez, sino aquellos con más años de servicio, quienes habían cumplido sus 25 años en filas. Las legiones romanas podían contar con hasta 6.000 soldados. Dentro de ellas, los ciudadanos romanos servían como legionarios en la infantería pesada, mientras que quienes no tenían ciudadanía, provenientes generalmente de las provincias, servían en las unidades auxiliares. Estas unidades auxiliares ofrecían diversas habilidades especializadas, como arquería, caballería e infantería ligera, que complementaban las tácticas de combate de la infantería pesada. Tras completar su servicio de 25 años, un veterano no ciudadano obtenía la ciudadanía romana para él y su familia, un estatus altamente codiciado. En lugar de un pasaporte, el reconocimiento venía en forma de un diploma militar, una placa de bronce otorgada como símbolo de su honorable baja y la concesión de la ciudadanía, firmada por el emperador en persona. En Timgad, al retirarte recibías un terreno en las afueras de la ciudad para el cultivo. Aunque hoy día esa zona no parece muy adecuada para la agricultura, en aquella época el norte de África era notablemente más verde y fértil. Además, también se te asignaba un terreno dentro de la ciudad donde podías construir una vivienda. Si observamos el plano de Timgad, podemos notar los espacios públicos como el foro y el teatro, junto a lotes residenciales de igual tamaño. Estas parcelas eran otorgadas a los veteranos para que edificaran sus hogares. Conté alrededor de 100 de estos lotes, todos de 20 por 20 metros. Aunque este tamaño resultaría demasiado amplio para una sola casa, es probable que fueran destinados a construir edificios de apartamentos de varios pisos, conocidos como insulae en el mundo romano. Cada una de estas insulae albergaba a varias familias, así que quizás algunos veteranos se unían para levantar una ínsula que luego compartirían entre sus familias. La uniformidad en el tamaño de los terrenos sugiere una comunidad bastante equitativa, donde casi todos tenían condiciones similares. Dada la modestia del asentamiento, es difícil imaginar una gran diferencia económica entre sus habitantes. Además, considerando que estos veteranos compartieron años de servicio militar y camaradería, la comunidad se mantenía unida y sus miembros se conocían bien entre sí. Si alguien prefería recibir dinero en lugar de tierras de cultivo, se le entregaba una suma que podía invertir en un pequeño negocio. Aparte, los veteranos también gozaban de exenciones fiscales en ciertos impuestos. Con todos estos beneficios, enrolarse por 25 años en el ejército parecía un medio para progresar socialmente, especialmente para quienes provenían de las clases menos privilegiadas. Así que, después de 2 campañas en Partia, 3 en Dacia y quizá alguna en Britania, los veteranos finalmente se asentaban en una ciudad pequeña, rodeada de naturaleza y en pleno corazón de las provincias, donde conocían a todos. Incluso tenían la oportunidad de aprender un nuevo oficio. Era una vida probablemente mucho mejor que la agitación y la suciedad de Roma, donde la criminalidad solía ser alta, a diferencia de Timgad, que debía tener casi 0 delincuencia. Después del trabajo, podían disfrutar de tardes relajadas en los baños,
el teatro o la biblioteca. Quizás sea una visión un poco idealizada, pero una inscripción en latín hallada en Timgad resume este estilo de vida. Cazar, bañarse, jugar, reír, eso es la vida. Esto sugiere que Timgad era un lugar feliz. También se hallaron mosaicos que reflejan el esplendor de esta ciudad. Uno de ellos, representando a Neptuno, data del siglo III, cuando Timgad alcanzó su apogeo. Para entonces, ya no era solo una colonia de veteranos, se había transformado en una auténtica ciudad. Su prosperidad provenía, en gran medida, de la exportación de productos agrícolas a Roma y de diversas actividades comerciales, impulsando el crecimiento económico y, con ello, el aumento de la población, que alcanzó unos 15.000 habitantes. Sin embargo, la vida idílica en Timgad no duró, su historia fue breve en comparación con otras ciudades romanas. En el siglo V, los vándalos, una tribu germánica, invadieron el imperio, avanzando hacia Iberia y luego al norte de África, donde fundaron su propio reino con Cartago como capital. En el año 455, marcharon a Roma y la saquearon. Aunque Roma ya había sido saqueada por los godos en el 410, el ataque de los vándalos fue más devastador, prolongándose durante 2 semanas y despojando a la ciudad de innumerables tesoros. Incluso se dice que saquearon las reliquias del templo judío de Jerusalén, llevadas a Roma casi 4 siglos antes. La palabra vandalismo proviene de este saqueo vandálico, aunque el término no surgió hasta la Revolución Francesa, cuando un testigo de la destrucción de muchas obras de arte retomó la memoria de este episodio histórico. Aquel saqueo de los vándalos fue uno de los últimos golpes que recibiría el Imperio Romano de Occidente, el cual colapsaría apenas 10 años después. Sin embargo, Roma no fue la única víctima. Los vándalos también dejaron su huella destructiva en Timgad. Su dominio en el norte de África duró aproximadamente un siglo, hasta que en el año 535 el emperador bizantino Justiniano envió a su brillante general Belisario a recuperar la región. Con esta reconquista, el reino vándalo se disolvió, y Timgad experimentó un periodo de predominio cristiano. La destrucción definitiva de Timgad llegaría con la expansión árabe en el siglo VIII, cuando conquistaron el norte de África de manos de los bizantinos. Al parecer, los árabes no mostraron mayor interés en este asentamiento remoto y no construyeron una nueva ciudad sobre sus ruinas. Con el tiempo, Timgad fue quedando en el olvido y finalmente abandonada, mientras la región se volvía cada vez más árida. Cubierta por las arenas del desierto, la ciudad permaneció preservada y oculta durante casi 1000 años. Fue en 1765 cuando el explorador escocés James Bruce redescubrió Timgad, y las excavaciones comenzaron hacia 1880, a cargo de los franceses que entonces gobernaban Argelia, extendiéndose hasta la década de 1960. Gracias a este trabajo arqueológico, hoy podemos visitar este sitio. En 1982, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una joya arqueológica invaluable que ofrece una ventana a la vida en una colonia romana típica, una mini Roma en el borde del Sahara.